El Caracazo fue obra de doctores, Sí, señor. algunos consagrados internacionalmente, graduados en las mejores universidades de los Estados Unidos y de Inglaterra especialmente, e hicieron de Venezuela el primer laboratorio de las prácticas más brutales del neoliberalismo, e hicieron de Venezuela el primer país donde se produjo un levantamiento popular contra esas medidas. Ese es el Caracazo que produjeron los doctores que presumen de sus títulos universitarios y con el cual... Y hasta de su pureza de sangre. Exacto, trataron de matar de hambre a nuestro pueblo y terminaron con el apoyo de los represores de la época matando a nuestro pueblo. Y aparece un cruzado de Sabaneta con una verruga, hablando de otra manera, actuando sobre todo de otra manera, y desmantela el tinglado y además se transforma en una referencia a escala planetaria. Pero no solamente a la extrema derecha, a los fascistas reaccionarios, sino a los izquierdistas clásicos que pensaban que iban a hacer la revolución en una marcha de catires, encabezada por algunos catires que ya conocemos. Para quienes no están en Venezuela, catire aquí es rubio. Es rubio, mono, como se le dice en Colombia, güero, como se le dice en México. Que bueno, decir, tenemos que tomar conciencia que nos ven hasta en Australia. Que esto es internacional. Pero entonces, esa marcha de izquierdistas clásicos iba a salir del cafetín de la Facultad de Economía e iba a llegar hasta Miraflores a recibir el poder que Albiol les iba a entregar pacíficamente. Lo del teniente coronel de Sabaneta jamás le pasó por su imaginación. Le rompió el esquema a todo. Sí, porque, fíjate, hay que hacer justicia a los militares históricos, porque hay una izquierda que hoy está en la ultraderecha, apoyando ya sabemos a cuál candidato, que siempre vio con desprecio a los militares, los vio como gorilas. Sí, señor. Entonces vamos a nombrar algunos militares históricos. ¿Cómo no? Y yo me voy a atrever a decir cosas que nunca he dicho sobre la percepción desde el sur de esto. Exacto. Bueno, ya sabemos Zapata, etcétera, etcétera. Pero Lázaro Cárdenas, Jacobo Arbenz, Juan Domingo Perón, Francisco Camaño, Juan José Torres, Ruiz Novoa en Colombia, el general Schneider, la primera víctima del terrorismo de ultraderecha en Chile, señor. El general Prats y Velasco Alvarado en el Perú. Dije Juan José Torres ya, el boliviano que fue asesinado, hizo un intento de gobierno de izquierda con tendencias izquierdistas en Bolivia, simplemente lo mataron. Y cuando se puso progresista. Cuando se puso progresista. Y el general panameño que muere en el mismo año en un accidente de aviación. Torrijos, se volvió accidentes, sí. Muertes extrañas, muertes sospechosas. El caso de Torrijos, que logró negociar la recuperación sin violencia del canal para Panamá, pero con la cooperación de un gran estadounidense como es Jimmy Carter. Sí, señor. Nunca se lo perdonaron, ni a Carter. Y a quien nunca le perdonaron su lucha auténtica por los derechos humanos en el continente, porque ahora el tema de los derechos humanos se hace con mercenarios de los derechos humanos como el señor Vivanco de Human Rights Watch o con la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, burócratas de los derechos humanos amamantados y alimentados y vestidos por el imperio. Fíjate, Torrijos muere en un accidente de aviación inexplicable y Roldós muere en un accidente de aviación inexplicable. Sí. Y ya hablaban de un eje Panamá-Ecuador. Y el secretario general de la ONU en los años 60, Dag Hammarskjöld, que era un hombre progresista, muere en un extraño accidente de aviación en el Congo. Recuerdo, eso fue un golpazo. Y Olof Palme, progresista primer ministro de Suecia, que se atrevió como ministro de Educación marchar en las calles de Estocolmo en favor del pueblo vietnamita cuando la guerra de Vietnam, muere en extrañas circunstancias todavía no esclarecidas. Y podríamos hablar de muchas muertes en circunstancias extrañas o inesperadas. Pero vuelvo al tema. En Venezuela, las Fuerzas Armadas son el pueblo en uniforme, no son una casta, no son nada aparte. Cualquiera... Y el pueblo con poder de fuego. Exactamente. Eso hace la diferencia. Hace la diferencia e incluso es más que un disuasivo, ¿no? Sí. Entra en acción si es necesario. Sí.
E incluso el haber agregado un componente a las Fuerzas Armadas como es el de la milicia, Sí. abre mucho más el espectro, ¿no? Pero Venezuela es diferente a todo lo que uno puede captar en el sur, de donde yo pertenecí, como tú sabes, a una academia militar, a la Sí. Fuerza Aérea. Eso. ¿Me permite un comentario antipático? Sí, Que me duele en el alma hacerlo. La democracia representativa robó, torturó y mató mucho más que la dictadura militar de Pérez Jiménez. yo recuerdo un testimonio, ¿no? Llegando, yo cada vez que decía, ¿qué es esto? Fantástico. Ah, obra de Pérez Jiménez. ¿Y qué es esto otro? Fantástico, obra de Pérez Jiménez. Y aprendí, mira, cuando De Gaulle llegó aquí, me dicen que se quedó impresionado con los próceres y las instalaciones y todo aquello Sí. del área. Y dice, Francia con todas sus responsabilidades militares no tiene nada como esto. Pero más allá de eso, en ese momento estábamos, viste que la costumbre del imperio es decir, el eje Caracas-La Habana, por ejemplo. Sí. En ese momento el eje era Caracas-Buenos Aires, Sí. porque estaban Perón y Pérez Jiménez. Sí. Y resulta que la Argentina estaba entre los 5 países que fabricaban aviones a reacción Es cierto. propios, En los años 50. desarrollando la industria nuclear, y aquí Pérez Jiménez puso al gran maestro de la ciencia a nivel planetario, que le llamaban el brujo de Pipe. Se burlaban de nuestro más grande científico. Hay otro olvidado, que es el arquitecto Malaucena, porque uno de los errores que cometimos en la democracia representativa fue castigar a las obras de la dictadura. Y eso explica el abandono de los próceres. Tú me hablabas de Gaulle, él quedó, creo que impresionado por Toda la los obra. Mira, yo no sé si hicimos un programa de entrevista o hicimos catarsis, pero en todo caso me complace saber. Yo tengo mucha presión interna. Esta pérdida es demasiado grande. Yo me contuve, no sé si por mi formación militar o qué, pero después me quebré. Pero ahora me doy cuenta que hice mal porque no he procesado este duelo y a cada momento se me hace un nudo en la garganta. Alguien me dijo esta noche, no hemos llorado lo suficiente. Porque siempre como que nos da pena. Entonces volvemos al tema, hace rato lo hablamos. Y de pronto un recuerdo, una conversación, una anécdota. Es un fenómeno que todavía no ha Yo sido no puedo evaluado. olvidar, por ejemplo, en Pernambuco, el presidente, para seguir dentro de la línea internacional, Nos quedan un par de minutos. sin periodistas, sin fotógrafos, caminando por la playa en Pernambuco con el presidente Chávez, vio un niño abandonado, y era una de sus preocupaciones, de sus sufrimientos mayores como ciudadano y como revolucionario, y como cristiano socialista. Y se puso a conversar con el niño y se lo llevó con nosotros a cenar. Y esta es la parte divertida de la anécdota. Después le pidió al ministro de la Secretaría, nuestro amigo y camarada Martínez Mendoza, hoy embajador en Buenos Aires, general de ejército, y lo mandó a llevar al niño a un barrio peligrosísimo donde vivía el niño. Y bueno, Martínez Mendoza, como un militar disciplinado y como un revolucionario, pues cumplió la misión. Pero ver al presidente quebrado por el sufrimiento, la exclusión de ese niño brasileño, porque ni siquiera era un niño venezolano, todos los niños del mundo le dolían. Eso me evoca mucho a Andrés Eloy Blanco por su enorme sensibilidad. Yo tengo 2 cosas que testimoniar aquí. Una vez me dijo, la mejor entrevista que me hicieron cuando yo era candidato, me la hiciste tú en CMT, dame una copia. 3 veces llevé la copia y todavía me decía, nunca me la llevaste. Y una cosa que se me ocurre ahora, ya que hablábamos de los monolitos, no sé por qué cuando llegué a Caracas alguien me llevó allá y me dijo, mira, de todos, ves que dice la patria agradecida a sus próceres, de todos los que están ahí, el único del Cono Sur, y le agregó un tilde a la N, es un general uruguayo. A ver si tú haces algo. Se me olvidó Líber Sereñe. Líber Sereñe. Sereñe Ese entre sí, los militares progresistas. ese sí era el general progresista y con academia y ciencias políticas. Sí, señor. Él supo que no llegaba y dijo, yo no llego, te toca a ti. Y entonces fue al famoso oncólogo salesiano también. Sí.